sé que estás ahí aunque no te vea, porque no está A ver, abierta la estamos por cámara. aquí. Sí, te A escucho, ver, un lo que no te segundo. vemos. A lo mejor le tienes que dar para encender la cámara, o sea, porque se te ve, bueno, tu logo, claro. Vamos a ver, un segundo. Sí, no hay prisa, Eduardo. Y mientras a ver si va subiendo Jorge, que es mi compañero con el que hacemos las entrevistas, que ya le he avisado de que estamos aquí en directo, a ver si sube. Hola, me dicen. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ya estamos Hombre, aquí. qué alegría verte. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que me hace súper feliz que estés aquí con nosotros en esta charla, porque aquí improvisamos, o sea, aquí no preparamos nada ni hacemos nada Me que no parece sea bien, me así sobre parece la bien. marcha y fluyendo, pero muy felices de que estés. Así que, bueno, lo hago Muchas siempre con gracias. Jorge, que todavía no le veo, le he avisado, igual que a ti, que ya subía, pero bueno, aparecerá. Jorge siempre le pasa esto, que aparece de repente, así como, pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí Sí. estamos haciendo los preparativos para irme al Camino de Santiago, Ah, qué que bien. estaba deseando irme porque lo tengo pendiente de terminar desde el 2024, que empecé desde casa, desde Madrid, y me quedaba la última parte, el Camino Primitivo desde Oviedo, así que estoy deseando ir para allá. Claro, porque yo había escuchado que tú ya habías hecho una parte del Camino de Santiago. Sí, sí, yo ya, bueno, lo he hecho muchas veces, pero la Ah, ¿ves? última gran peregrinación, por así decirlo, fue desde mi casa, porque tenía muchas ganas de hacerlo desde, pues eso, desde Desde tu donde, casa. ¿Tú vives? ¿Dónde vives, Eduardo? en Leganés, en Madrid, al sur Ah, de estás en Madrid. Madrid, vale, vale. Sí, sí, Eres sí, sí, madrileño sí. como yo también soy madrileña, aunque vivo en Barcelona. O sea Bueno, que, pues sí, sí. sí, sí, tenía ilusión de hacerlo desde aquí y al final, pues por muchas cosas, al final tuve que pararlo en Oviedo, entre otras porque tenía una perrita que cogí y encontré en el camino y tenía que cuidar de ella. Y bueno, pues ahora es el momento de que ella también puede hacer el camino porque era muy pequeña antes y vamos a continuarlo y hacerlo juntos desde donde lo dejé la última vez. Ay, qué mono. Sí, es la perrita que tienes en la foto, ¿verdad? Del WhatsApp que Sí, sí, tienes sí, la sí, 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 perrita, sí. qué mona. ¿Y te la encontraste en el camino? Sí, era en un pueblo, la estaban regalando Ah, porque, sí, sí, el camino la verdad que me parece súper chulo porque siempre aparecen como señales y cosas que te van guiando, ¿no? sí, Y sí. ese día era muy curioso porque normalmente hago unos 22 kilómetros, 23, dependiendo del día. Lo que pasa es que ese día no tenía ganas de andar. Y la verdad que era muy raro porque yo decía, joder, ¿cómo no voy a andar? ¿No? Es como que te sientes mal por no andar. Pero resulta que ese día además solo había un pueblo, en la mitad, o sea, antes de la mitad del camino había como a 5 o 6 kilómetros había un pueblo y ya no había nada más. Con lo cual, o me paraba andando casi nada o nada, tenía que tirar hasta el final. Y O sea, resulta estaba claro, que, estaba claro. claro, bueno, yo dije, bueno, yo no lo sé, pero hoy no tengo ganas de andar, no sé por qué. Y entonces en ese pueblo dije, bueno, me tomo algo en el pueblo y ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, pues al final me quedé en el pueblo y por casualidad de la vida, pues ahí regalaban a la perrita y todo esto. Qué bien, Así Eduardo. que, Qué alegría. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Las señales que están ahí en el camino y que si las sabes escuchar, pues está claro que aparecen cosas, personas, animalitos, etcétera, etcétera, que te van guiando. Acaba de entrar mi compañero Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? No te vemos, pero sé Hola, que ¿qué estás tal? ahí. Lo de la cámara, lo de Creo que siempre. ahora sí. Hola, Jorge. Bueno, te presento Eduardo a Jorge, Jorge Eduardo. encantado. Bueno, me estaba contando que ya había hecho una parte del Camino de Santiago, nos estaba contando, sí, y que quería salir ahora desde Madrid. Y que por el camino se había encontrado un perrito, que es el de la foto, que yo le preguntaba ahora, que tiene una foto con el perrito, y me estaba hablando de eso, ¿no? De las sincronicidades que, bueno, que están ahí por algo. Así que, bueno, ¿cómo estás, Jorge? ¿Tú también bien? Con calor, ¿no? Como todos. ¿O no? Bueno, bien, con una muela recién sacada hace horas, Ah, no pero sabía, bueno, perdón. bien. Ah. Bueno, pero no te duele, puedes, o sea, no te duele, estás bien, quiero decir. ¿Me escuchas bien? Que si te duele la muela, La conexión no me es... escucha, no me No, escucha. Creo que va un poco lento, sí. Sí, no me escucha, no, Bueno, no, no, no me duele mucho. ahora Estoy me has bien, escuchado. estoy bien. Vale, 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 todo bien. Bueno, pues vamos allá con Eduardo, que tenemos muchas ganas de conocerle, ¿vale? Eduardo estuvo 65 minutos, bueno, dado por muerto. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasó?
Porque ahí empieza tu historia, o por lo menos te hemos conocido a través de esta historia. Entonces, cuéntanos, arranca. Lo Bueno, que tú quieras pues contar. sí, 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 claro. Fue un día normal, como otro cualquiera, a priori. Que yo tenía todos mis planes, ¿no? Para hacer cositas y todo empezó jugando al tenis. Ese día tenía que jugar al tenis por la mañana y después de jugar al tenis, en cuanto que terminé, sentí algo raro en el pecho, como una especie de desgarro, como un tirón. Y la verdad que fue muy curioso porque se me cortó la respiración durante 3 segundos, pero luego me sentí bien otra vez. Dije, uy, no sé qué ha pasado, algo raro. Total, que después de todo esto cogí el coche, que me iba a ir al campo precisamente con mi perrita, a pasear con ella al campo, pero enseguida empecé a notar que algo iba mal. Me empezaron a temblar las piernas, los brazos, empecé como a perder un poco la conciencia, empecé como a venirme abajo. Y yo que no soy muy fan de hospitales, la verdad tengo que decir, en ese momento dije, hay que ir al hospital, porque sentía que era algo muy complicado, algo grave, algo muy raro me estaba pasando. Más que grave, yo pensaba que era raro, digo, esto es muy raro. Vale. Y estaba a 10 minutos de un hospital, por suerte, y la verdad que, pues eso, conduje hasta el hospital, llegué de milagro, porque la verdad que al final del trayecto ya no veía bien, ya estaba como muy apagado, ya no podía mantener la conciencia. Pero bueno, aparqué en la puerta de urgencias y ahí empezaron a aparecer cosas chulas, que tuve mucha suerte porque había, como digo yo, ángeles de la guarda en aquel lugar. Y es que resulta que yo, bueno, aparqué, iba con un camión grande, aparqué en la puerta de urgencias y un celador salió corriendo a echarme la bronca para decirme, quita eso de ahí, ¿no? Que ahí tienen que aparcar las ambulancias. Y resulta que el celador mismo ya me vio cómo estaba y directamente cogió una silla de ruedas y me recogió y me metió para el hospital directamente. Él dio mis datos y todos en urgencias y le dijeron, tranquilo, déjale ahí en la sala de espera, ahora le llamamos. Y él, yo le llamo mi ángel de la guarda porque en ese momento dijo, no, 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 este chico no está para esperar ni un segundo. Y me metió directamente al triaje, directamente con las enfermeras, para que me hicieran un electro, que me hicieran algo para que, bueno, me atendieran directamente ya. Resulta que me tumbaron una camilla y yo recuerdo de aguantar hasta ahí como podía la conciencia, por así decirlo, y cuando ya vi que estaba tumbado en una camilla, que había una enfermera haciendo cosas y poniéndome cosas encima, yo dije, uy, ya aquí estoy seguro. Y recuerdo suspirar y se acabó. Desconectar. Todo se fue a negro. Qué fuerte. Sí, Y ya sí. de ahí no te acuerdas de nada. Bueno, más que luego cuando te despiertas recuerdas la experiencia que tienes. Claro, esto es, bueno, yo sé lo que pasó después de todo eso, porque cuando fui al hospital de nuevo, cuando me recuperé, me pregunté a todos los médicos qué había pasado y me contaron y me presentaron a toda la gente que me había ayudado, pero efectivamente yo desde ahí no tengo conciencia hasta el momento en que me despierto y en el momento en que me despierto sí que, bueno, me cuentan lo que ha pasado, que yo no sabía muy bien qué había pasado y empiezo a contar lo que yo había visto, mientras que en la realidad había pasado otra cosa. Si quieres te cuento primero lo que pasó en la realidad Sí, para sí, que sí, luego por fin. entendamos. Voy a encender mientras el aire que me estoy asfixiando. Claro, claro. Pero cuenta. Sí, pues resulta que, bueno, se me paró el corazón en esa camilla y enseguida me llevaron al box vital, que es la zona de urgencias donde, pues, si hay algo grave se atiende allí. Y casualmente también estaban allí la gente de la UCI, porque había habido otro accidente de tráfico y estaban allí atendiendo a otro paciente. Y justamente ya se pusieron también conmigo, con lo cual es que estuve atendido desde el minuto cero, o sea, desde el segundo uno, me intubaron y empezaron a reanimarme. Y la verdad que eso es una de las cosas que yo creo que a nivel científico pueden explicar que no tenga ninguna secuela después de una hora con el corazón parado, Es porque increíble. sí, sí. Bueno, pues entonces estuvieron allí reanimándome. Hasta el minuto creo que fue 24-25, no tenía cero latido, o sea, plano totalmente el tema de los latidos, la gráfica de latidos plano. A partir de ese momento decidieron ponerme una medicación que disolvía los posibles trombos o cosas que tuviera, porque no sabían lo que tenía, no sabían qué me estaba pasando. Y bueno, ahí empecé con el corazón a hacer como señales eléctricas, pero no estaban coordinadas, con lo cual el corazón no estaba latiendo como debería, claro, no bombeaba nada. Y ahí empezaron a ponerme las planchas, las típico Sí, que para sale, como digo, en reanimar. las películas, a poner las planchas de desfibrilador y al final consiguieron que eso a los 65 minutos tuviera latido y bueno, pues estuviera otra vez mi cuerpo vivo. Pero tenían que operarme de urgencia y no podían.
Entonces me deciden trasladar a otro hospital. Y eso también está curioso porque, bueno, tengo otras dos paradas más. Una cuando me cambian de camilla, que para ponerme en la camilla de la ambulancia. Y luego en el traslado, cuando vas en la ambulancia y has tenido paradas y creen que te vas a volver a parar, te ponen una máquina encima, que se llama Lucas, que también te reanima en caso de que tengas una parada. Es como una persona que te va dando así en el pecho, pero es una máquina, básicamente. Ujú. Bueno, pues en el traslado también tuve otra parada en la ambulancia, y esto es relevante para lo que te voy a contar luego. Y bueno, pues llegué al 12 de octubre con un pronóstico muy grave. Básicamente a mi familia cuando me bajaron de la ambulancia les dijeron que tenían que despedirse de mí porque no había cero, bueno, pues cero expectativas de que eso saliera adelante. Y bueno, pues al final esa noche me operaron rápidamente y por cosas de la vida del destino yo ya desperté esa misma noche y sin ningún tipo de daño, ningún tipo de secuela, que la verdad que los médicos no se lo podían explicar, vamos, de ningún tipo, porque son gente que me dijo cuando yo estuve con ellos, llevamos 30 años trabajando en este tipo de cosas y reanimar, si se puede reanimar a una persona que lleve quizá más tiempo, pero que no tengas ningún tipo de secuela es inexplicable, ¿verdad? Es Bueno, implicable. sí, sí. Así que eso fue lo que pasó, digamos, aquí en la Tierra, Sí, 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 sí. A nivel humano y a nivel físico, a obviamente. nivel físico, a nivel tal, fue lo que pasó, lo que ponen los informes y todo esto. Y bueno, por supuesto, luego pues costillas rotas, el hígado, los riñones, todo mal, pulmones encharcados, sangre, Sí, vomitando claro, sangre. Bueno, tenía muchas secuelas de la reanimación y de toda la medicación que me habían puesto, pero realmente no tenía ningún tipo de daño neuronal. O sea, al menos que yo notase. No sé si estoy peor o mejor que antes. Sí, sí. no creo. Los médicos te dicen que está en principio todo bien, ¿no? Otra cosa es. Sí, y sobre todo de Cuando familia. Mi contaste tu familia al historia, principio, supongo, perdona, sí. digo, cuando contaste tu historia, alguna a lo mejor te debió decir, este está más para allá que para acá a raíz del accidente, eso sí. Pues es curioso porque, bueno, ahora contaré lo que yo Sí, vi, pero hay muchos médicos. Hay como dos perfiles muy diferenciados en los hospitales. La gente que ha vivido cosas muy extrañas y entiende todo, porque ellos han vivido en sus carnes cosas muy extrañas. Y sí. luego los médicos que lo niegan todo y que no es nada No tiene posible de... prueba. Sí, sí, es curiosísimo porque sí, sí, hay un poco de los dos. Pero bueno, yo lo curioso fue que cuando me desperté, bueno, por el día que me desperté por la mañana, al día siguiente del infarto, y empecé a contar cosas. Empecé a contar cosas. De hecho, el vídeo que seguramente habrás visto, el vídeo que está grabado, Con tu madre, sí. eh, pues fue muy curioso porque mi madre quería grabarme en vídeo pues para que mi familia pudiera verme, para ver que vieran que estoy recuperado y de alguna manera incluso para mí, para que me vieran en el futuro. Y resulta que, pues eso, cuando me desperté empecé a hablar de que yo había estado en otro lugar, de que yo sentía, tenía un recuerdo de haber estado en otro lugar mientras que había estado inconsciente, ¿no? Y la verdad que ese recuerdo, porque era un recuerdo literal, empecé a contarlo y lo que yo vi o donde yo estuve era un tribunal en un juicio, estuve en un juicio con mi abuelo murió hace 20 años y él estaba a mi izquierda y él me acompañaba en aquel juicio y era una situación en la que, digamos que las personas que estaban de enfrente de mí, que eran los jueces, decidían si yo me podía quedar allí o no. Yo recuerdo estar mirándoles y estar expectante a su decisión. Yo recuerdo que no podía decidir, que era una cosa que ellos debían tomar esa decisión. Y, y bueno, también recuerdo que la situación era como, el escenario era una especie de, pues una sala que solo veía esa mesa con esos jueces, al fondo como unas columnas romanas, como un templo romano, a mi izquierda mi abuelo y todo lo demás era oscuro. Había silencio total, había un silencio total, no había ruido, de hecho la comunicación entre ellos y yo era todo a través de como la mente, o sea, yo entendía lo que ellos querían decirme y ellos me dijeron que no me podía quedar, que tenía que volver, que iba a ser duro, que me iba a doler muchísimo, pero que tenía que volver. Y, y la verdad que yo recuerdo que tenía que irme hacia la derecha, por así decirlo. Ir hacia la derecha era como volver al cuerpo, ¿no? Y recuerdo que para mí era como un dolor físico tan fuerte que yo solo no podía. Recuerdo que decía que era como empujar un carro con ruedas cuadradas. Y, y entonces mi abuelo, que estaba a mi izquierda, digamos, me empujaba como si fuera una especie de viento,
que me acompañaba y me empujaba y me ayudaba a volver, porque yo solo no podía. Y la verdad que fue, pues eso, una sensación muy curiosa porque es como cuando te despiertas de un sueño por la mañana y recuerdas muy vívidamente el sueño, lo recuerdas totalmente. Pero en este caso sabía que no había sido un sueño, ¿sabes? Era como algo tan real que sabía que no había sido un sueño. Aparte, en ese momento estaba súper drogado, la verdad. Ya, Estaba claro, la ahí con toda medicación. la medicación y tal. Y recuerdo eso de no poder tener filtro y soltar todo lo que me venía a la cabeza esos días. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy curiosa, pero tengo que decir que lo que realmente me dio también tranquilidad no fue solo esta experiencia, porque yo soy una persona que tengo, bueno, no voy a decir un problema, pero soy muy, no sé, como que quiero comprobarlo todo, ¿no? Sí, claro. Soy como muy escéptico, soy ingeniero, tengo la mente como muy cuadrada y quiero saber que las cosas son reales y quiero, bueno, ¿no? Entonces, a pesar de haber vivido esta experiencia, si no hubiera vivido lo siguiente que te voy a contar, hubiera sido difícil incluso para mí entender o comprender del todo lo que pasó, ¿no? Lo que pasa cuando uno se muere. Y es que, como te decía, en el traslado de un hospital a otro, se me volvió a parar el corazón. Y yo, cuando desperté, pregunté a mi familia, les dije, oye, yo he venido escoltado en una ambulancia por un coche de policía delante y otro detrás. Y claro, mi familia se quedó como diciendo, oye, ¿cómo sabes eso? Claro. Y dije, porque yo lo he visto. Y es que también me desperté con este recuerdo, me desperté con el recuerdo de desde arriba ver una ambulancia y ir delante un coche de policía y otro detrás. Entonces, claro, claramente, esto lo entendí también cuando me leí el libro del doctor Segarra, el doctor San Segarra, Sí. cuando hay una parada es cuando tu alma o tu espíritu o la conciencia, como lo queramos llamar, sale del cuerpo. Y claro, cuando tuve la parada de la ambulancia, con claridad me salí del cuerpo y pude ver la ambulancia, pude ver los dos coches de policía. Entonces, eso también me dio una certeza irrevocable de que lo que yo había experimentado era real, de que la conciencia sale del cuerpo y puede ver incluso la realidad, porque yo no tenía manera de saber que había Claro. venido escolta por la policía, no tenía eso quizá, o sea, quizá podía haber sabido o imaginado quizás que venía en una ambulancia, pero no podía saber que había una escolta policial doble. Era imposible. De hecho, luego me enteré que este protocolo era así porque pensaban que no iba, A que bueno, que vivir. no iba a vivir y cuando hay un posible donante, pues hay que poner ese tipo de escolta para que los órganos lleguen cuanto antes al hospital. Entonces, claro, me lo explicó un médico del SAMUR y tal. Y entonces, claro, es una cosa que yo nunca había visto antes, no me podía haber imaginado, entonces fue una comprobación literal de que tu conciencia permanece, de que tus ojos pueden ver, a pesar de, bueno, no sé si tus ojos o que tú ves o tú existes, a pesar de que tu cuerpo pues esté muerto, ¿no? En ese caso con una parada también. Así que esta fue la experiencia así, a grosso Sí. modo. La gran experiencia. A mí me llama la atención lo del juicio, lo de, porque tú porque sentías que era un juicio. Porque, bueno, claro, tú te comunicabas por lo que me está diciendo telepáticamente, obviamente, porque no hablabais, ¿no? Pero esa sensación de juicio era esto, ¿no? Porque como que te comunicaban de esta forma que podías volver o quedarte, quiero decir, ¿no? Sí, era un juicio en el sentido de que ellos decidían si yo podía quedarme, volver a la vida o no. O sea, y aparte la escena era como un juicio, era una mesa como de madera alargada con varias personas que de acuerdo que estaban como vestidas como si fueran los lores británicos, típicos con la peluca así blanca y tal. Qué curioso. Que luego es cierto que escuchando muchos de CDMs, que a raíz de todo esto he hablado con mucha gente que tiene CDMs, yo creo que el más allá o el inicio del más allá lo vemos cada uno como nos imaginamos o como, Sí, o sí, como como nos puede tenemos. cuadrar en la mente. Creo que, Sí, creo que sí, sí. eso se aparece, por así decirlo, según nuestro Nuestra sistema de creencias. experiencia, sí. Creo que sí, pero bueno, en mi caso fue así y lo que estaba claro es que yo no podía decidir. Sí que otra gente he escuchado que pueden decidir, pero yo estaba a merced literalmente de lo que ellos decidieran. Sí que, sí que sé o sí que siento que en ese momento había como mucha gente tirando hacia abajo de mí. No sé por qué ellos tomaron esa decisión. O sea, no creo que solo fuera porque, bueno, pues porque ellos decidieran, sino que yo creo que también tanta gente que estaba tirando hacia abajo de mí también les afectó, o esa decisión también fue tomada
tomada con esa condición, pero yo literalmente estaba esperando, sí, literalmente esperando a que ellos me dijeran. También es cierto que yo cuando desperté y todo esto, sí que es cierto que tuve una pequeña secuela que fue pérdida de memoria. Yo he perdido la memoria, por ejemplo, no sabía cómo había llegado al hospital, no recordaba cómo había llegado al hospital, hasta que no me lo dijeron, no lo recordé. De hecho, pensé que había tenido un accidente de tráfico, porque lo primero que pregunté, oye, yo he tenido un accidente de tráfico, pregunté, ¿he hecho daño a alguien? Porque yo pensaba que había tenido un accidente de tráfico. Pero perdí un poco la memoria y yo creo que en el más allá pude ver más cosas de las que yo Seguro. recuerdo. Lo que pasa es que no tengo ese recuerdo. Y tengo una sesión de regresión, una regresión, Ah, para intentar a ver si le recuerdo o hay algo más grabado ahí en mi memoria, con un médico que se llama Juanjo, es de Cartagena, que es muy famoso, hace regresiones. Y me lo han recomendado personas que han tenido ECMs y que hay partes que no recordaban. Y bueno, pues que con él han podido recordar un poco más. Así que de momento lo que puedo contar es eso esto está que bien. viví. Pero seguro que algo más pasó, porque es que, no sé, no creo que apareciera ahí de repente y luego apareciera. Pero bueno, no lo sé. De momento No, solo puedo claro que contar sí, esto. seguro que sí. Jorge, me parece que Jorge te quería preguntar algo, ¿no? Sí, claro. Bueno, preguntaría mil cosas, ¿no? Sí, Porque sí, sin sí. duda es, incluso como documento humano, ¿no? La experiencia que él puede traer desde ese otro lugar, pues es muy interesante. Volviendo al tema médico, claro, una cosa es que los médicos lo puedan aceptar o no, pero claro, lo interesante sería que los que lo aceptan lo estudien. ¿Te has puesto en manos, te has ofrecido para que los médicos puedan sencillamente investigar la cuestión fisiológica, cerebral, etcétera? Porque evidentemente más allá no pueden ir. Es que justamente hoy estaba escuchando una entrevista al doctor José Miguel Gaona, que bueno, pues es un médico ortodoxo, pero también tiene estas aperturas, ¿no? A estos otros mundos. ¿Cuál es tu experiencia que has recibido por parte de los médicos? Pues yo, por supuesto, estoy abierto a que estudien lo que haga falta y ser un conejillo de indias para lo que haga falta, porque me encantaría que todo esto nos haga aprender. Como científico que soy, cualquier cosa que pueda hacer avanzar a la ciencia, pues para mí es maravilloso. Pero es cierto que no he conocido a nadie que me quiera estudiar o que quiera estudiar este caso, más allá de entrevistarme, ¿no? En el hospital en concreto no he conocido a nadie, sí que, bueno, esta mañana tenía una entrevista con la doctora Luján, Mira, que yo sé que justo, ella es lo que te iba a que ella, decir. sí, que ella se encarga muchas veces de estudiar este tipo de casos. Ella Es se verdad que a mí me dedica a pasó eso. hace un año, fue hace un año cuando me pasó, quizá los chulos sería que mientras que estaba en el hospital me hubieran, digamos, allí ya estudiado, pero creo que no, al menos donde yo estuve el 12 de octubre, no hay nada, ninguna unidad ni nadie que se dedique a este tipo de cosas. Bueno, por el momento, pero sería importante y sería maravilloso porque yo sufrí una parada, sufrí esto, pero esto pasa a diario en los hospitales. O sea, que no soy el único caso, esto pasa a miles y miles de personas y en general hay incluso muchos que no se atreven a contarlo. Entonces, pues, si hubiera ese tipo de gente estudiando este fenómeno en el hospital, en las urgencias y en la zona de las UBIs, de las UCIs, perdón, estoy seguro que podríamos sacar información potente. Claro, Sí. es que tu caso es el de un valiente que lo ha vivido y lo comparte porque sabe que a otros les puede tranquilizar o les puede ir bien y no tiene miedo a ser juzgado. ¿Cuántos casos nos hemos perdido? Porque justamente hay médicos que a esto le quitan hierro o prefieren no entrar porque dicen, mira, es que no tenemos medios para hacerlo. Otra pregunta que tengo es la cuestión de lo físico, no lo físico corporal biológico, sino la fisis de ese otro cuerpo, ese otro vehículo en el que evidentemente te encontrabas, ¿no? De alguna manera. Hablabas de sentir dolor físico, esta metáfora tan buena, esta imagen tan buena de las ruedas cuadradas de un carro, ¿no? Allí hay un componente físico. El hecho de ver también implica que hay unos ciertos ojos de algún tipo. Tú te veías a ti, veías tus manos, eras pura conciencia. ¿Cómo dirías que es el vehículo en el que estabas? Pues mira, es muy, muy curioso, pero a la vez sencillo de entender. Es como cuando estás soñando. Tú cuando estás soñando, tú ves imágenes Ujú. y tú recuerdas pues que has visto una cosa, has visto otra. Entonces yo tenía la misma sensación, yo estaba viendo, yo a mi abuelo le veía, recuerdo verle
como yo le recordaba más o menos. Le veía, es verdad que de cintura para arriba, tampoco recuerdo nada de cintura para abajo, tampoco le había cortado, simplemente que sabía que era mi abuelo y veía como la parte superior de él y tampoco me planteaba más allá. El juicio, el tribunal, todo esto lo veía claramente, personas sentadas en una mesa, el templo romano detrás, y yo no me miraba a mí mismo, no me veía y tampoco me miraba las manos, pero yo sí que sabía y tenía conciencia de, era yo, Eduardo, estaba allí. Sí que es cierto que yo no tenía como un sentimiento de, por ejemplo, de echar de menos mi cuerpo, echar de menos la tierra o echar de menos a mi familia o pensar, joder, por favor que me devuelvan a la tierra, que tal. No, no, yo estaba, la verdad que estaba súper tranquilo y simplemente recibiendo lo que ellos decidieran. O sea que literalmente veía, o sea, al final veía como en un sueño. O sea, tú en un sueño eres capaz de ver y de ver imágenes y de ver cosas, pero tus ojos están cerrados, tu cuerpo está dormido. Así que sí que físicamente allí tenía la conciencia de que era yo, literalmente. O sea, yo sabía que era yo. Yo no pensaba que era un alma, que era, no sé, no, yo sabía que era Eduardo, que estaba allí, que había tenido una vida o tenía una vida y sí que es cierto que el dolor físico lo sentía. O sea, el hecho de intentar salirme hacia la derecha, ¿no? Yo llamaba eso, de irme hacia el cuerpo, literalmente me dolía mucho. O sea, era muy duro. De hecho, no hubiera podido volver si no es por la ayuda, ese viento que sentía que me ayudaba a volver. Literalmente no lo veía posible, literalmente. Pues es curioso, Eduardo, porque justamente las experiencias cercanas a la muerte que yo he escuchado, justamente en el otro lado no tienen dolor y es curioso, ¿no? Que tú, sin embargo, sí que lo sintieras, porque yo lo que he escuchado era... Al volver. O sea, cuando estaba allí, no. Cuando estaba allí yo no tenía ningún tipo de sensación ni positiva ni negativa. Era como todo muy neutro. neutro. Todo muy neutro. El volver es cuando sí que sentía que no Claro. podía, que me costaba Claro, muchísimo. claro. Es como que ya tienes que regresar y a lo mejor ahí empieza ya la conciencia a cambiar. Y luego añadir que sí que hay médicos como la doctora Luján creó la fundación ICLOVI, que justamente es para esto, para las ECMs. Entonces yo creo que tú me has dicho que te habías puesto en contacto con ella porque ella hace esto Justo esta mañana. justamente. Claro, Esta claro. mañana justo me ha hecho una entrevista. Bueno, a raíz de compartir mi experiencia, ha llegado mucha gente a mí, me han preguntado a mucha gente y no sé cómo, por así decirlo, le ha llegado a mi caso la doctora y Bueno, ella decidió entrevistarme esta mañana. Bueno, lo acordamos y esta mañana nos entrevistamos y bueno, pero tampoco me ha propuesto nada más y yo, pues, oye, ah, eh, pues en esta abierto a lo que fundación venga, yo pero sé, tampoco sí. estoy... Hay voluntarios, de hecho, porque yo escribí en su momento y hay voluntarios para poder, o sea, hay de todo tipo de voluntarios, o sea que yo creo que si le hablas o le comentas, ella seguro que te diría que sí o alguna cosa haríais, seguro que sí. O sea que, porque Vale, además cada vez, ¿no? Hablando de los médicos, cada vez están más abiertos. Y sí que es lo que tú decías al principio, hay como una parte de ellos que no quieren ni siquiera abrirse a esa posibilidad y sin embargo hay otros que obviamente ya no pueden negar lo evidente, hay demasiadas experiencias, es que no es una, son muchas, ¿sabes? claro, sí, sí. Claro, hay una doctora que la entrevistaremos en septiembre, la doctora Lola Aparicio, que también, eh, bueno, pues eso, a raíz de tantas experiencias, ella habla sobre este tema, porque no son uno, son muchos. Son muchos, además que antes de morir, pues personas que ven a sus familiares en la cama, en el lecho de la cama y que se comunican, personas con Alzheimer que de repente que bueno, no se pueden comunicar con sus familiares y como que unos días antes de morir recuperan la memoria y pueden hablar y despedirse, demasiados casos. Sí, está claro que la realidad, y es muy frustrante a veces, la realidad es más amplia de lo que en general se acepta, pero la realidad muchas veces hablan de que no está demostrado científicamente, de que no sé qué, no sé cuánto. Claro que está demostrado científicamente cuando hay miles de personas teniendo las mismas experiencias y encima con comprobaciones eh, físicas, como lo del caso mío de la ambulancia o gente que ve. O sea, lo que pasa es que no entiendo muy bien por qué todavía, no sé si es por miedo o no sé por qué es, pero mucha gente científica todavía, aun habiéndolo visto y aun viéndolo día a día y aun sabiéndolo, prefieren negarlo, prefieren, no sé, Sí, es no sé curioso por Claro, qué porque es. yo las... supongo... Sí, sí, perdona. No, 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 adelante. No, eso, que las Decía, experiencias, solo eso, ¿no? Que las experiencias se repiten y que ya es muy obvio, ¿no? Pero yo creo que es una parte, es como que el que es de ciencia, ¿no? No quiere
Eh, a- yo creo que es muy personal también, ¿no? Pero es eso, como cómo vamos a abrirnos a esta posibilidad, ¿no? El hombre nace y muere y a partir de ahí no hay nada más. Pero Claro, bueno, pero va en ¿cómo las...? contra. Sí, perdona, Jorge. No, Sí, solo quería apuntar que va en contra del verdadero pensamiento científico, precisamente, ¿no? El científico tiene el compromiso de inquirir, investigar hasta el final, hasta comprender o al menos armarse un pequeño esquema, ¿no? Entonces, cuando creíamos, por ejemplo, que lo sabíamos todo, que el universo era mecanicista, pues bueno, de repente vimos que no, que era cuántico y eso cambió muchas cosas. Creo que con esto más pronto que tarde va a pasar, sí, porque es lo que decís, no se puede negar. Lo que pasa es que como no es reproducible en un laboratorio, porque para eso había que medio matar a una persona o matarla del todo para estudiarla, claro, tenemos ese hándicap. Pero es cierto que hay tantos casos que no se puede negar. sí. Y bueno, y cada vez hay más médicos, Elizabeth Ross. Y luego también a Mm. través de las regresiones, ¿no? Que tú decías que ahora ibas a hacer una, a través de las regresiones, Brian Weiss, el hombre este, Juan, ¿cómo se llamaba? Juan, el que te va a hacer la regresión, Eduardo. No sé cómo se llama, Juan Carlos he dicho, no Bueno, me acuerdo cómo se es llama. igual, pero quiero Juanjo, decir, Juanjo, perdón, creo que era. eso, Juanjo. Juanjo. Es que me parece que Es muy sé quién famoso, es. pero es que no me sé el nombre. Sí, por eso, es que sé quién es, pero yo tampoco me acuerdo del apellido. Pero quiero decir que en las regresiones, justamente, también se salen las experiencias que las personas han pasado. Y se Entonces, puede comprobar y también. se pueden comprobar, porque a veces se pueden comprobar en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, independientemente de eso, que yo creo que sí que se ha abierto y hay cada vez más apertura y bueno, cada uno, nadie puede convencer a nadie y lo que hay que hacer es que muchas personas vivan estas experiencias, bueno, no porque a mí me guste que se queden muertos, pero bueno, no estaría mal porque es una forma de abrir la conciencia. Pero bueno, más allá de eso, a ti te ha cambiado la vida a partir de ahí, de esta experiencia, ¿no? Claro, sí, la verdad que evidentemente, a ver, por dos motivos. Primero, porque cuando tú experimentas que puedes estar vivo, que tu conciencia permanece después de que tu cuerpo esté muerto, literalmente tu comprensión de la vida, de esta parte de la vida, es otra. Normalmente la gente, o yo lo pensaba así, tu vida es desde que naces hasta que mueres. Pues cuando ya has visto que cuando tu cuerpo se muere, tú sigues consciente, tu vida es mucho más que esto que estamos experimentando aquí. Entonces, se amplía, por así decirlo, las expectativas de lo que tú puedes sentir, vivir y tal, y pierdes ese miedo al el tránsito, que es la muerte. Entonces, claro que vives aquí de otra manera, porque ya no tienes ese miedo. No significa que quieras morir, o sea, No, no significa que obviamente. tengas prisa por irte de aquí, no significa bueno, pero sí que pierdes un poco ese miedo porque sabes que tu conciencia permanece. Es cierto que no es igual, o sea, no es igual el otro lado que este. La conciencia es diferente, cómo te sientes es diferente, y eso sí que no lo sé, porque yo no he estado allí y no me he visto y he estado allí mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que al menos te da la calma de que no desapareces. Eso es importante. Y que además se puedes encontrarte con seres queridos, como en caso de mi abuelo, o sea, que no estás allí solo en otro sitio que no conoces a nadie. Claro. Entonces, ese paso, solamente eso ya sería suficiente para cambiar de la vida. Sí, bueno, cuando tú Pero has dicho, no he estado mucho tiempo, he pensado, bueno, estuviste una hora, lo que pasa es que solo recuerdas ese trozo, pero es una claro, hora, a lo ¿eh? mejor, claro, yo he escuchado FMs de otros amigos y gente ya que al final he conocido en este mundo y claro, han estado varios días en coma y han estado allí y han experimentado como muchas más experiencias y recuerdan muchas más cosas. Pero bueno, cierto es que justamente la segunda parte de cambiarme la vida, lo que te quería contar es justamente que en lugar de estar pensando en el más allá, porque yo siempre soy una persona muy interesada sobre el más allá y sobre qué había, esta experiencia, por paradójico que parezca, me ha anclado mucho a la tierra. Sí, Porque la realidad es que si me devolvieron es porque todavía tenía algo que hacer aquí. Y además, cuando yo me desperté en el hospital y estaba ahí en la UCI y tal, tenía ¿cómo decirlo? Una claridad, una claridad, un entendimiento de que eso me había pasado para algo. Y sabía por qué. Porque yo tenía dentro de mí un proyecto que llevaba 5 años encerrado en mí, que yo no me atrevía a hacer, y me habían dado una segunda oportunidad para venir a hacerlo. Porque cierto es que, como te digo, si estamos aquí es para algo y cada persona tiene su misión. sí, Y cuando nosotros no estamos haciendo esa misión, yo siento que de alguna manera
eh, no estamos aprovechando el tiempo. Y a mí me enviaron de vuelta para decirme, oye, tienes que hacer aquello que no estás haciendo y te damos esta segunda oportunidad para que lo hagas. Es que lo supe en cuanto que me desperté. Entonces, pues empecé a perder la vergüenza a ese proyecto que me daba mucha vergüenza contar antes. Y bueno, pues ya estoy, vamos, totalmente alineado con ello y iniciándolo y dándole vueltas para sacarlo adelante, porque no hay no hay otra opción. Bueno, yo he escuchado algo, pero quiero que lo cuentes tú. Cuenta ese proyecto. Venga, Eduardo. Cuento un poquillo de qué va. Bueno, pues si te parece, cuento brevemente cómo Ah, surgió ese sí, proyecto, claro. porque eso es lo que a mí me frenaba. O sea, a mí el problema que tuve fue que, bueno, en la pandemia tuve un momento de un punto de flexión en mi vida en el que yo estaba buscando un cambio, y quería dedicarme a otra cosa, eh, porque, bueno, yo me había dedicado a coches de carreras, al tema de trabajar en diferentes empresas, relacionados con coches, pero sentía que no era suficiente, no me llenaba del todo. Y resulta que como tenía mucho tiempo y era como con mucha tranquilidad en casa, pues empecé a meditar con mi pareja y empezamos a meditar haciendo meditaciones para contactar con nuestros guías espirituales. Ah, Y claro, yo resulta que me frustraba mucho porque cuando la meditación llegaba un momento en que tenía un espacio en blanco en el que aparecía tu guía y ahí pues te decían mensajes. Entonces a mi pareja siempre le aparecía su guía o le aparecía alguien y le decían cosas y yo no me aparecía nadie. Y de hecho ella le parecía a su tío bueno, le decía cosas a su tío que estaba fallecido. Y de hecho ella hablaba con su madre, oye, me ha dicho el tío no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero ¿cómo lo sabes? Y dice, pues es que me lo ha dicho, es que yo lo he visto. Y, o sea, que a ella le llegaban mensajes de verdad. Y yo decía, joder, a mí no me llega nada, tal. Bueno, pues resulta que un día se me apareció Félix Rodríguez de la Fuente y me dijo, tienes que continuar con mi legado. ¿Qué pasa? ahí es Que yo nada, lo, yo ahí lo, es nada. claro, yo lo vi claramente, lo sentí, yo sabía yo sé quién es Félix, o sabía en ese momento quién era Félix, porque es un personaje famoso. Al final, Y tú eras en, jovencito, ¿eh? Los de nuestra quinta sabemos perfectamente quién es. Tú eres claro, joven. no, yo nací 11 o 12 años después de que él muriera, o sea que ni siquiera le Por eso, conocí, por eso. ni siquiera vi sus programas, pero sí que como figura yo le había conocido. A mí me gustan los animales, la naturaleza, tampoco soy un fanático, pero me gusta. Y, y entonces, cuando yo vi eso, me quedé helado. Dije, escucha, que ha venido alguien, que me han dicho esto, que es que sé que es esta persona. Y resulta que me puse a buscar enseguida quién era Félix y qué había dejado por hacer, porque él me decía eso, tienes que continuar mi legado. Y resulta que ese mismo día, casualidad, su hija había lanzado un libro hablando sobre, bueno, un libro recopilando cosas que había dicho Félix para mostrar un poco al mundo que no solo era una persona preocupada por los animales, sino también por el ser humano, por cómo hacer que el ser humano avanzase, ¿no? Y de hecho, los últimos programas de Félix se llamaban El hombre y la tierra, que la gente quizá no lo recuerda porque le recuerda más como el amigo de los animales, pero Eso. se llamaban los últimos programas El hombre y la tierra. De hecho, es que mira, Sí, sí, fíjate yo que me acuerdo. tengo aquí el libro, es que no, mira, tengo aquí este Sí, libro porque sí, sí, lo tengo sí. siempre aquí. Sí, Este era el sí. libro que lanzó ese día Odil y yo lo compré en ebook porque estamos en la pandemia y me lo devoré. Y bueno, y cuando lo leí, cuando entendí lo que ponía aquí, dije, claro, ya sé dónde lo dejó él. Lo dejó en la parte del ser humano y yo tengo que ayudar a divulgar ese mensaje que él decía, que era cómo es posible que vivamos en una sociedad en la que tenemos todo, en la que a priori tenemos vidas súper cómodas y en la que hay la mayor crisis de felicidad del mundo. Porque donde vivimos en teoría, vivimos mejores que muchos reyes de muchas épocas pasadas y sin embargo somos profundamente infelices. Y tribus que él conoció y que él veía que no tenían nada, eran mucho más felices que nosotros. Entonces, bueno, pues Total. básicamente la misión que él me encomendó fue esta, fue continuar su obra y empezar a hablar al ser humano y contar al ser humano cómo podemos ser más felices y cómo tenemos que transformar un poco la cultura que vivimos y la sociedad donde vivimos para que, bueno, pues para que realmente prioricemos la felicidad de los individuos y no simplemente seamos esclavos de un sistema que hemos creado. ¿Y, y qué pasó? Que claro, yo esto no lo quería decir porque yo me daba mucha vergüenza. Hombre, ¿Yo cómo claro. iba a decir? Primero, ¿Qué que habías había visto? visto a Félix en una meditación. Segundo, que yo estaba totalmente alineado con ese mensaje que él dejó por hacer. Y tercero, que encima iba a ser yo capaz de hacer todo esto. O sea, me daba vergüenza literalmente, Te tenías que eh, morir, Eduardo, para poderlo contar. de verdad, porque
Y bueno, intenté, cierto es que intenté hacerlo, de hecho, pues igual apareció otra casualidad que en esa época justamente Jesús Calleja, el presentador de televisión, Sí, sí, tenía sí. un programa de esto de grabar gente que se iba a los pueblos a vivir con el helicóptero, tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Pues yo le vi y dije, ostras, se me ocurrió la idea de decir, vale, yo no puedo hacerlo, pero yo hablo con Jesús, le cuento todo esto y entre él y yo montamos algo para que él lo pueda, como estilo documental, empezar a contar todo esto. Bueno, pues resulta que me apunté al casting de su programa. Ah, sí. Sí, sí, porque yo quería hablar con él y contarle Qué todo guay. esto. Y al final me seleccionaron y Oh, acabé grabando un programa con él. Acabé no grabando sabía. sí, sí, el programa de Valles Pasiegos de Volando Hoy, de su programa. Estoy yo con mi Ah, pues pareja lo ahí. veremos. Sí, sí. Pero resulta que mi objetivo, aparte de hacer el programa, era poder hablar con él, contactarle y que me ayudase a hacer todo esto. Pero bueno, durante la grabación fue imposible hablar con él. Sí. No pude acercarme a él y me sentí muy frustrado porque todo esto me lo guardé para mí. No lo quise compartir con nadie y estuve 5 años viviendo pues como una vida paralela, pero sabiendo que dentro de mí yo tenía esta misión, pero no sabía desplegar y eso me llevó al infarto literalmente. O sea, estoy seguro, estoy seguro. Me dices. Ostras, pues no, o sea, claro, todo esto fue antes de tener esta experiencia. Hombre, es muy frustrante que estés ahí con él, con Calleja, que además a mí me encanta, me parece, bueno, es un encanto. Una Aparte, energía muy bonita. sí, tiene una energía muy bonita. Y que no puedas acercarte cuando lo estás haciendo con él, tampoco entiendo mucho. O sea, que es un poco como que la gente que le rodea no os deja acercaros. Eh, es que no te puedo decir por qué fue así. Es verdad que fue en pandemia y bueno, estábamos todos con los test estos Ah, vale. del COVID, pero Bueno, teníamos test de sangre, o sea que todos teníamos, para hacer el sí, programa sí. estábamos, pero yo creo que la vida, o sea, no te puedo explicar por qué, no quería, porque nosotros en el programa, bueno, cuando hay un programa de televisión no solo hay, o sea, el equipo tiene varias productoras, varias gente que se ocupa de diferentes cosas, tal, tal, y hay como una jerarquía, ¿no? Pues no sé por qué en esa jerarquía no Vaya. nos éramos como la última, el Claro, último claro. eslabón y no había forma humana Curioso. de Pero él poder no te hablar con él. entrevistaba directamente a ti, no te preguntaba Sí, tu sí, no, luego en la proyecto. grabación, lo que pasa es que él es cierto que como que quiere ser muy auténtico con la gente y no quiere como preparar nada. Entonces, Sí, también evitaba un poco el contacto con nosotros para que no hubiera una relación antes de ya, la ya. cámara, antes de grabar. Entonces, coincidíamos grabando, pero claro, grabando no. Yo tenía vergüenza de contarlo. Tampoco le iba a contar con una cámara aquí 24 personas No, claro, lo ideal hubiera haciendo. sido después de la grabación que se hubiera acercado, ¿no? Y te hubiera dicho, oye, Sí, o que tú hubieras podido, sí. De sí, la verdad cualquier que bueno. forma, bueno, no debía de darse por alguna razón Sí. y si eso está en tu misión de vida, va a ser así. Lo que está destinado a ser, como siempre digo yo, es, o sea, que será. Sí, aparte, antes pensaba eso, que necesitaba ayuda externa y ya decidí cuando tuve el infarto, dije, mira, escucha, lo que necesito es hacerlo yo, que para eso soy yo el que quiere hacerlo, ¿no? Ya veremos a ver, la gente se unirá o no se unirá, pero yo voy a promulgarlo porque de verdad siento que es lo mejor que puedo hacer en este plano. Para mí lo mejor que puedo hacer es eso, impulsar a las personas a que busquen esa manera de vivir en la que ellos son felices, están bien, están en paz y que entre todos nos unamos para que eso sea algo posible para todos los que estamos aquí. Efectivamente. Y yo, bueno, todavía queda un poco de tiempo, pero quiero saber quién es Julia, que hablas tanto de ella. Bueno, es una Porque coincidencia si muy eso bonita. podemos ayudar desde aquí, aunque sea, Claro que no sí. tenemos tantos seguidores, pero todo lo que sea ayudar, pues bienvenido sea. Cuéntanos. Sí, pues mira, resulta que igual, otra de las casualidades, al compartir esta historia, una mujer contactó conmigo porque su hija tuvo un infarto, el mismo mes que yo, el año pasado en febrero. Lo que pasa es que ella, la circunstancia que tuvo fue que venía del colegio, venía conduciendo, tenía 18 años, venía a hacerse la foto de la orla y resulta que tuvo una muerte súbita en un semáforo. Estaba conduciendo, estaba en el semáforo y se le paró el corazón. Vinieron bueno, vinieron el personal sanitario, la resucitaron, pero evidentemente de estar mucho tiempo sin oxígeno ha tenido secuelas neurológicas graves. Entonces, yo sentía que tenía que ir a conocerla, quería ir a verla, porque es que sentía que tenía que ir a verla y me fui a verla a su casa y ella es una persona, es muy curioso porque ella no puede comunicarse, pero ella siente, tú la tocas y te siente que la estás tocando, cuando la hablas notas que te escucha. Tiene los ojos abiertos, pero no sabemos si ve o no ve todavía, porque no puede comunicar, no puede comunicarse. Pero, sin embargo, se nota que está como queriendo luchar.
Y es cierto que su familia también son unas personas que no han tirado la toalla, porque el día siguiente a que tuvo ella el infarto les dijeron que nada, que no había opción, que la tenían que desconectar y que básicamente que fuera donante de órganos y ya está. Pero sus padres sentían que no tenían que hacer eso. Ella estaba respirando por traqueotomía, por aquí, no respiraba por sí misma y le dijeron que jamás volvería a respirar por sí misma. Pues a los meses ha vuelto a respirar por sí misma. Ahora encontraron un tratamiento en una clínica muy innovadora en Galicia, que justamente yo iba a hacer el Camino de Santiago y casualidad que ya está en Galicia. Es un tratamiento se llama Clínica Foltra, una clínica que está especializada en recuperar el daño neurológico y es un tratamiento caro que vale 5.000 euros al mes, pero hay posibilidades. Entonces están recaudando fondos para poder hacer ese tratamiento. La familia tiene dinero para hacerlo durante 3 meses, pero necesita un año. Entonces, pues estamos recaudando dinero para hacer eso. Y lleva allí, creo que 3 semanas ahora. Ya ha empezado a comer. Ha empezado a comer yogures y cosas por la boca. Está aprendiendo a tragar otra vez, cosa que no había hecho en un año y medio. Tiene un tubo para poder comer por el estómago. O sea que el avance de Julia es un caso también muy importante para mí porque es una persona que, de que los médicos le dijeran que, vamos, que hay que desconectarla y digamos no hay esperanza, hasta que un año después y sin apenas ayuda todavía, ya está empezando a tragar, ya respira por sí misma, están intentando comunicarse con ella a través de ojos, a ver cómo hacen un poco de protocolo de comunicación y bueno, pues estamos recaudando fondos para ella porque creemos, bueno, para ella, porque evidentemente su familia quiere que se recupere ella, pero yo estoy divulgando esto no solo por ella y por su familia, que evidentemente yo les tengo aprecio, pero porque creo que esto va a ser algo que va a dar luz a muchas personas. Gente con ictus, gente con paradas, gente con daño neuronal, gente con parálisis cerebral, que parece que no hay nada más. Esta clínica lleva 30 años haciéndolo y todavía no se conoce, no lo puedo entender. Entonces, vamos a seguir su caso de cerca, voy a ir publicando todo esto. De hecho, el Camino de Santiago ahora que voy a empezar, voy a consagrarlo a ella también, porque creo que no todo el mundo puede donar dinero, aunque bueno, que puedes donar 1 euro, pero no todo el mundo quiere donar, pero energéticamente también hay que apoyarla, porque creo que también es una parte energética, pero creo que nos va a dar una lección. Creo que su caso va a ser algo que nos va a dar una lección, nos va a ilustrar y nos va a hacer también avanzar como sociedad, como la parte también científica y bueno, pues es un caso maravilloso que quiero apoyar hasta donde podamos. Pues me parece precioso. Y para ayudar, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse en contacto a través de tu Instagram, de tu Bueno, TikTok, que lo acaba de inaugurar ahora. Eduardo acaba de inaugurar sí, el TikTok, pero ya tiene muchos seguidores en Instagram. Entonces, dinos cómo literalmente no para doy, ponerlo. Sí. sí, no doy abasto con todas las cosas de ahora que toca abrirme YouTube, tengo que atender el TikTok también, pero en general de momento estoy en Instagram, que es donde me es más fácil de mí de momento. Ahí tengo un enlace al sitio donde se puede donar para Julia, pero vamos, en el Instagram de Julia también ella tiene uno que creó su familia, que se llama Ayuda a Julia, Ayuda, Julia. y Ayude a Julia. Y entrando ahí puedes ver la opción de hacer una transferencia, de hacer un Bizum o entrar en esta web que es de recaudación, en lo que puedes hacer una donación desde 1 euro hasta lo que tú quieras. Y ya te digo, y entonces seguir en mis historias cada día, casi cada día, pues voy publicando un poco temas de Julia. Ahora en el camino haré mucho más. Quiero ir a verla ahora cuando vaya para allá a Santiago. Y bueno, pero vamos, en el Instagram de Julia está todo. Ha salido por la televisión ya también su caso. Ah, Y no bueno, sí, sabía. en televisión española. O sea que sí que esto se está moviendo. Llevamos 9.000 euros ya recaudados. Sí, 9.000 y pico. Y son 80.000 los que hacen falta. Todavía falta mucho Bueno, trabajo por delante. estáis ahí. Está el Pero camino, ¿eh? bueno, es importante porque creo que todo el mundo que la va a seguir no solo va a dar para ella, que hay mucha gente que necesita ayuda, pero creo que también va a recibir esta luz de ver que una persona avanza, ¿no? Y una clínica está recuperando algo que la medicina cree que es imposible Y esta clínica está en Galicia. en Galicia y lleva 30 años haciendo esto. No sé si 20 o 30, pero muchos años. La fundó un médico que su hijo tuvo un accidente de tráfico y se quedó en la cama también, paralizado, y a raíz de eso empezó a investigar y bueno, pues con cierto tipo de hormona de crecimiento, algo así que te inyectan, consiguió revertir gran parte del daño neuronal de su hijo y claro, se ha dedicado a esto y bueno, pues es increíble, pero es que esto tenía que conocerse como si fuera el ABC. Sí, Tenía que sí, estudiarse en la carrera, pues no se conoce todavía. es increíble, sí, es increíble. Bueno, pues a Así que ver esa parte si, también. bueno,
está claro que es súper bonito y que, bueno, al final lo vas a conseguir porque te veo con un montón de proyectos, con un montón de cosas. Ahora debes de estar, vamos, entre las redes, los proyectos, porque tu proyecto has empezado ya a hacerlo, esto que nos cuentas de Félix, o sea, esto ya empieza a caminar, empieza a dar frutos, estás moviéndote en ese Claro, sentido. pues esto empecé a darle forma, a bajarlo a tierra desde el año pasado. Lo que pasa es que estuve muy concentrado en recuperarme físicamente, pero ahora es cuando realmente estoy empezando a, bueno, estoy escribiendo un libro, terminando de escribir un libro, estoy empezando a Ah, organizarlo y me está ayudando personas que también saben un poquito de proyectos y de empresas para intentar hacer algo y que le llegue a la gente de una manera ordenada, ¿no? Que no simplemente sea hablar y hablar, pero bueno, sí, pues tengo previsto escribir, terminar el libro, hacer cosas materiales para ayudar a las personas, como por ejemplo pulseras, que tengo aquí ciertos prototipos de que claro, les anime a seguir su fuego interior, qué ¿no? chula. Follow your fire. Bueno, pues estoy trabajando todavía en ello, todavía no puedo decir todo lo que quiero hacer y tal, estoy en ese proceso. Lo que sí que estoy haciendo también es, para ayudar a recaudar fondos para Julia y para también mostrar cómo yo estuve muerto hace un año y puedes recuperarte, estoy también haciendo una preparación para una maratón para ir a correr a Sudáfrica. Voy a Madre correr mía. en septiembre en Sudáfrica, 42 kilómetros por montaña. Entonces también estoy contando todo esto por internet, por las redes sociales. Ujú, Y bueno, pues la verdad que hay demasiadas cosas, pero todas son muy bonitas. claro. Entonces, yo creo que más para septiembre, octubre, pues empezarán a verse más los frutos del proyecto, pero esto es una cosa que yo tengo claro que es a largo plazo, que no va a ser de un día para otro, pero estoy empezando a crear cosas bueno, pues para poder transmitir más este mensaje. Qué bonito, Eduardo. ¿Quieres preguntar algo, Jorge? Que te No, dejo. solo agradecerle el proyecto que, bueno, a ver, es que claro, después de una experiencia así se afianzan muchas cosas, ¿no? Hasta que no hay algo que nos da una segunda oportunidad, a veces no nos hemos dado cuenta de lo que estábamos cocinando dentro, ¿no? Y creo que sí, que es otra razón por las cuales vale la pena hablar de esto. Porque si alguien ha tenido una experiencia así, no se la va, no se la va a callar y va a poder inspirar a otros que quizá no la han tenido, pero van a buscar ese fuego que hay dentro de cada uno. Va a tener un modelo ejemplar en el que inspirarse, ¿no? Y cada cual en lo suyo. Pero creo que sí, que es valiente lo que hace Eduardo y que independientemente de las teorías que hay detrás, de si realmente lo que vemos es una adaptación que hace, no sé, el cerebro u otra cosa que es un metacerebro, o sea, independientemente de eso, el caso es que a todos los que le ha pasado algo así les ha cambiado la vida y habitualmente para bien. Y se han adentrado en cuestiones espirituales más a fondo y han inspirado la vida de otros. Por lo tanto, más allá del fenómeno, están los frutos del fenómeno en este mundo. Yo creo que solo por eso ya vale la pena. Lo demás ya especularemos y ya estudiaremos y ya practicaremos, pero creo que por eso es tan importante lo que hoy nos ha traído Eduardo aquí. Sí, yo creo que lo más importante es eso, ser conscientes de que somos más allá de este cuerpo, que él lo ha experimentado. Bueno, para mí me queda claro que es así, pero hay personas que a lo mejor, mira, lo necesitan experimentar o que, no sé, o que se lo cuente a alguien que cree que tiene más confianza para creer esto. No importa. La cuestión es que hay mucho más allá y desconocemos muchas cosas. Y luego hay una cosa que suele pasar, que bueno, por lo que cuentas, quizá a ti no te ha pasado yo, de personas que conozco que han estado, porque, bueno, he entrevistado a alguna, he conocido a alguna, y yo tenía un centro y entonces hacía charlas. Me acuerdo de una persona, Antonio, que ya falleció, que le pasó un poco parecido, tuvo un infarto, aunque no de tanto tiempo, y luego volvió, él escribió un libro, y, y nos contaba, bueno, él vio a Jesús, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Depende de tus creencias y tal, ves a unos personajes o a otros, pero también vio a su familia, eso se repite siempre. Él también, a raíz de que volvió, empezó a divulgar su experiencia, empezó... Pero a mí lo que me llama la atención, en este caso de Antonio y de muchos otros que conozco, es que como que cuando vuelven tienen como facultades mayores. O sea, por ejemplo, siguen comunicándose con el otro plano espiritual o tienen como conexiones más de evidencia, o sea, como que les llega información. Eso a ti, por lo que veo, no te pasó. O sí, no lo sé. A ver, yo siempre he tenido como mucha visión, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro lo que tenía que hacer en esta vida, desde niño ya lo intuía, no tenía tanta claridad como ahora,
pero siempre he tenido esa visión y yo no he tenido una cualidad que se ha desarrollado más a raíz del infarto, o sea, a raíz de esta experiencia de estar muerto. No ha aparecido algo raro en mi vida nuevo o algo así. Es lo que te digo, me ha anclado más a tierra y me ha dado la fuerza que yo no tenía para hacer este proyecto. Yo sí que es verdad que en general, pues eso, me costaba mucho creer en lo que sentía porque desde niño siento que tengo una misión como muy de hablar al mundo, ¿no? De contar este mensaje así y de poder transmitir algo como muy grande. Y a mí eso me hacía sentir incluso mal porque no estabas, ¿cómo yo iba a ser capaz de hacer esto? ¿Cómo yo había sido, vamos a decirlo así, elegido para esto? Y ahora literalmente sé que es así. Igual que hay personajes que tienen un trabajo, una misión de un tipo, otros tenemos otro, y yo he nacido para esto, y es que lo siento, y bueno, y es que es así. Igual que, mira, tengo aquí el libro de Gandhi, ¿no? También es una persona que admiro mucho. Eh, Hay gente que tiene un trabajo o una misión en esta vida que es ayudar a otros a, y como decía antes Jorge, quizá inspirarles, y yo tengo esa misión, entonces no me puedo sentir mal por ello y tengo que ser coherente con quien soy porque realmente lo siento dentro y quizás efectivamente lo que más yo puedo transmitir a las personas es, oye, haz lo que sientes dentro porque a mí literalmente es lo que me ha costado hacer y a raíz de esta muerte y resurrección es lo que me ha afianzado a hacerlo y espero que nadie le tenga que pasar lo que a mí para que No, pueda confiar en ello. Sí, sí. Pero muchas veces creo que no confiamos en esa voz interior, yo al menos en mi experiencia, y creo que esto es importante, que la gente sepa que sí que tiene que confiar en esa voz porque para algo estamos aquí, porque si no, no me hayan devuelto aquí. O sea, está claro, está claro. Todos tenemos aquí una misión y tenemos un plan de alma, como digo yo, y al pero a veces no le final hacemos caso, ¿no te parece curioso? sí, porque estamos muy desconectados de esa parte espiritual que somos todos, porque al final esa parte está en nosotros, en todos, y nos conectamos más, bueno, más que nos conectamos, nos liamos mucho nuestra cabeza con este mundo mundano y con todas estas distracciones que tenemos en general. Pues es que me parece muy curioso ahora, perdona que te corte, porque es como muchísima gente, ¿no? Con la que hablas. No, es que sé que este trabajo no me gusta y no sé qué. Y es capaz de tirarse 30 años en un trabajo que no le gusta, o sé que esta persona no es mi pareja, o sé que me gustaría ser no sé qué, pero... Y nos pasamos años estancados en algo que sabemos que no. Entonces, enfermamos, somos infelices y literalmente no aportamos nada a esta existencia. Y yo todavía digo, bueno, esto hay que cambiarlo porque necesitamos que la gente sea feliz, ¿sabes? Sí, claro, al final, pues eso, tú eres un inspirador y tocas, ¿no? Cuando alguien tiene que mover, el escuchar historias como la tuya, de alguna forma, pues le hace mover, si es que le toca mover ficha. Pero bueno, aún así yo pienso que cada uno tiene su proceso, su tiempo, su espacio y eso está ahí, quiero decir, se tendrá que mover cuando le toque, pero es cierto que, claro, todo esto ayuda a ese movimiento. Así que todo ayuda, todo se agradece. Me ha encantado el poderte hacer esta charla entre amigos, como ves que es así, formal total. Sí, tienes una luz muy bonita, Eduardo, es verdad. Yo espero que tu proyecto, y estoy segura, salga adelante, que puedas, que seguro que también, y porque ya se está dando en el camino, te vas a encontrar a mucha gente que te va a ayudar, que ya se está dando y que se abrirá todavía más. Y que sigas con este proyecto porque lo tienes claro. Si algo has venido con esa experiencia es esa claridad, ¿no? De que quieres esto y que tienes que hacer esto. Así que Pues en adelante. ello estamos. Muchas gracias por los ánimos que siempre vienen bien. Y la verdad que sí, que creo que podemos traer un poco el cielo a la tierra y vivir un poco mejor todos los que estamos aquí y entre todos ayudar a que los que vengan después encuentren un lugar mejor para vivir. Ahí está, ahí está. Y saber que hay un mundo, aunque a la gente le cueste creerlo, a mí es igual, yo lo digo, hay más allá, o sea, no Bueno, es es evidente. esto, es evidente, ¿vale? Yo también hago mediunidad y a través de la mediunidad tengo experiencias, no como la tuya porque no me he muerto, pero y no he podido volver a contar, pero yo también veo cosas, siento cosas y yo desde mis experiencias, yo lo tengo claro, pero claro, porque también experimento, ¿no? Desde otra forma, así que no hay que tener miedo a la muerte y hay que vivir aquí en paz, como tú dices, haciendo tu propósito, lo que has venido a hacer, con amor, ayudando
ir cada vez quitándonos ese ego y esos miedos y todo ese personaje bueno, que es la forma también de vivir en este mundo, pero que hay más allá. Así que bueno, agradecerte, sobre todo recordar que podéis en Instagram, sobre todo, que es donde está, ¿vale? A través de su Instagram, fenis.eduardo.domg, que está ahí. MJ. MJ, Sí. perdona, sí, Es gracias. Fénix Eduardo MJ. Eso, gracias. Pues eso, que podéis ahí verle, seguirle, ayudar también a estos proyectos que tiene, tanto de Julia como el suyo personal, o sea, siguiéndole, ya estáis ayudando. Y nada, pues eso, que muchas gracias, Eduardo, ¿vale? Que ha sido un Un placer placer, compartir de este verdad. ratito contigo. Y Un espero que placer. en Creo algún que el momento nos mejor. encontramos y podamos abrazarnos, nunca se sabe. Pues oye, ya sabes que voy a estar en el Camino de Santiago los próximos días. Ah, en el Camino de Si Santiago. Bueno, sientes, yo por si el sientes la norte no sé llamada, si estaré más bueno, por Madrid puede que pase, pero por el norte no creo que, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. La vida da nunca se muchas sabe. vueltas. Pues un placer poder charlar y disfrutar con vosotros porque creo que el verdadero regalo de esta vida es poder compartir con personas con Sí, las que vibras parecido, con las que te sientes bien, con las que puedes ser tú. Y creo que ese es un regalo de esta vida. Así es que un me he regalo. sentido afortunado de estar aquí porque me lo he pasado bien, está bien con vosotros. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Jorge quiere despedirte o decirte algo antes de cerrar. No, simplemente insistir en el agradecimiento y en el ánimo a que persevere y que con esa perseverancia otros también lo hagan. Es lo Claro. que has dicho. ¿Cuántos años estamos empantanados en lugares que no nos corresponden, ¿no? Pues hagámoslo y ya está. Sí, eso es una No cosa pasa de nada. todos, eso es. Eso Muchas es. Pues gracias, sí, Jorge. somos lucecitas en este mundo. Eso es. Claro que Bueno, sí. besitos, abrazos y gracias. Y Nos seguirle, vemos en el seguirle. camino. Eso. Un beso a Buen todos. camino. Buen camino. Gracias. Gracias.